primera carta del apóstol Juan. Hoy quisiera hacer la conclusión de estos estudios que hemos venido desarrollando y de alguna manera poder encontrar, dejar el mensaje que, bueno, son varios mensajes, pero mostrarles cómo en realidad el apóstol Juan, o Dios a través de Juan, nos está pretendiendo dejar algunas cosas claras a través del estudio de esta carta. Hay muchos versículos significativos y recordados en la primera carta de Juan. Es uno de los libros de la Biblia que, por lo menos en mi caso, de lo que yo pudiera decir, quizás de los que tengo muchos versículos en mente, ¿no? Podemos pensar quizás en algunos, en el libro de los Salmos, probablemente en los Evangelios, quizás Isaías, a algunos les gustan mucho los Proverbios, pero creo que primera Juan tiene muchos versículos significativos y recordados para nosotros como hijos del Señor. Entre todos ellos, creo que hay uno en particular que de alguna manera resume el contenido de la carta. Y todo lo que hemos estado viendo en la carta de Juan, que no fue todo, porque no hemos ido versículo por versículo en toda la carta, pero sí tenemos una idea bastante completa de lo que dice. Creo que el versículo 3 del capítulo 10 nos ayuda a mirar desde allí hacia el resto de la carta. Primera Juan 3:10. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Piensen en todo lo que hemos estado hablando de la primera carta de Juan. Y díganme si este versículo no se pone como el centro del mensaje y de ahí empiezan a salir los rayos hacia todo el resto de la carta. Y leo de vuelta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan, en esto se muestran, en esto se ve, dice el Señor a través de Juan. Aunque le suene mal a algunos, desde el punto de vista espiritual, la humanidad se divide en dos grupos y solo dos grupos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora bien, vamos a aclarar una cosa. Así como ser hijos de Dios no quiere decir que los que entran en esa categoría sean todos perfectamente buenos y perfectamente santos, ser hijos del diablo no quiere decir que los que entran en esa categoría estén todos poseídos por el demonio. No estamos diciendo eso. Es una cuestión de naturaleza y de filiación. El hecho de no haber nacido de nuevo por medio de Jesucristo, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, lo cual es lo único que hace a alguien hijo de Dios, la única manera de convertirnos en hijos de Dios es haber nacido de nuevo por medio de Jesucristo. Y si alguien no ha nacido de nuevo, quiere decir que no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, está en el otro grupo. Y esa filiación afecta el andar por esta vida y determina el destino eterno de la persona. Repito, la pertenencia a alguno de estos dos grupos afecta el andar por esta vida y determina el destino eterno de la persona. ¿A qué grupo perteneces? ¿Con quién andás en esta vida? ¿Con quién pasarás la eternidad una vez que partas de este mundo? Es así de simple y de complejo a la vez. Simple de entender y serio, y bueno, a veces difícil de asumir, ¿no? Hay muchos que se autotitulan hijos de Dios. Hay mucha gente que considera que es hijo de Dios. Pero debemos ir a la Biblia para ver qué dice Dios al respecto. ¿Qué cosas no nos hacen hijos de Dios por sí mismas?
Por ejemplo, no nos hace hijos de Dios el ser personas humanas. Algunos piensan que por ser seres humanos, por pertenecer a la raza humana, son hijos de Dios. No dice la Biblia eso. Somos creación de Dios, pero no necesariamente hijos de Dios. Ser personas, ser seres humanos, no nos hace hijos de Dios. Ser buenas personas no nos hace hijos de Dios. Tener una religión, aun cuando esa religión tenga que ver con las cosas de Dios, tener una religión tampoco nos hace hijos de Dios. Guardar ciertos ritos no nos hace hijos de Dios, aun cuando esos ritos estén indicados por su palabra. Ir a una iglesia no nos hace hijos de Dios. Habernos bautizados no nos hace hijos de Dios. Y bueno, y podría seguir diciendo cosas que no nos hacen hijos de Dios, que muchos hijos de Dios las hacemos, pero que no nos convierten, son resultado, no causa. La causa de convertirnos en hijos de Dios es haber aceptado, recibido, reconocer los pecadores y rebeldes ante Dios, reconocer nuestra necesidad de ser salvos por medio del sacrificio de Cristo. Cuando lo hacemos por medio de la fe, pedimos perdón a Dios, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, nos convertimos en hijos de Dios. Bueno, lo que acá parece decir este versículo, que hemos leído recién, es que pareciera que hay algunas señales de autenticidad de aquellos que son hijos de Dios. ¿No? Yo entiendo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, acá presenta algunas señales de autenticidad que son las que yo quisiera que repasemos, porque las conocemos. Y a la vez que las repasemos, porque por más que la conozcamos, saber que están en la Biblia, nos afirman en que es palabra de Dios y que es así, no es lo que a mí me parece, no es lo que fulano me dijo, es lo que Dios dice en su palabra. Y además nos ayuda a reflexionar si estas señales están en mi vida. Si estas señales están en mi vida, bueno, probablemente indican mi autenticidad como hijo de Dios. Y si vemos que no están tanto, bueno, debo reflexionar y debo buscar de que estén. Y si no están para nada, bueno, ahí revisemos nuestra vida y nuestro pensamiento y nuestra relación con Dios. Hay tres grandes temas que atraviesan la primera carta de Juan. Tres grandes temas que los hemos venido desarrollando durante estos jueves. Primero, el tema de la salvación. Juan dice, nosotros, y se incluye él como parte de los apóstoles, lo que hemos hecho es contar, es decir, dar el testimonio de la venida de Jesucristo, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, quien fue la propiciación por nuestros pecados, es decir, fue quien pagó el precio, ¿se acuerdan que usamos esa palabra? Es quien pagó el precio que satisfizo lo que lo que Dios había determinado como precio de paga por el pecado, que es la muerte. Él murió y nos regala la salvación. Entonces, el primer gran tema de la carta de Juan es la salvación. Y los otros grandes temas, para aquellos que la han recibido la salvación en Cristo, son el pecado, o más bien dicho, el no pecar, y el amor fraternal. Vayan volando con sus mentes a todo lo que hemos ido leyendo y hemos venido comentando. La salvación, y para todos aquellos que han recibido la salvación, el no pecar y el amor fraternal. Y fíjense cómo esto se relaciona con el versículo que hemos leído recién. Si según este versículo 3:10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, entonces quiere decir que sí es de Dios aquel que sí hace justicia y que sí ama a su hermano. ¿Coincidimos? ¿Me van siguiendo en el pensamiento? Señales de autenticidad. El que sí hace justicia y el que sí ama a su hermano, sí es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Entonces aquí tenemos dos señales de autenticidad.
¿Cuáles son las dos señales de autenticidad? Hacer justicia y tener amor fraternal. Fraternal viene de fraterno, viene de hermano, ¿no? Cuando decimos amar al hermano es tener amor fraternal, es tener amor por aquel que es mi hermano. Entonces, aquí tenemos las dos señales de autenticidad. Hacer justicia y tener amor fraternal. Y déjenme detenerme un poquito en cada una de esas para ampliar y ver cómo, porque ustedes se acuerdan que yo el jueves pasado les dije cómo había muchas coincidencias en distintas partes de Juan, ¿no? Cómo acá dice algo y lo vuelve a decir de otra manera allá y lo vuelve a repetir en otro lado. Bueno, entonces quiero profundizar un poquito en eso. Primera señal, hacer justicia. Dice que los hijos de Dios, el Hijo de Dios es alguien que hace justicia. En el criterio bíblico, hacer justicia es tener una vida de rectitud, una vida justa, precisamente, pero no según los parámetros humanos, sino según los parámetros divinos que están en la Biblia, que están en la palabra de Dios. El que vive de acuerdo a esos parámetros es justo o hace justicia, mejor dicho. Porque hacer justicia solamente puede hacerlo quien es justo o quien ha sido hecho justo. Nosotros no somos justos, hemos sido hechos justos por medio del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos, siempre en Primera de Juan. Fíjense en el mismo capítulo 3, el versículo 7. Para ir afirmando todo lo que yo estoy diciendo. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, como Jesucristo es justo. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y acá está la diferencia. Nosotros necesitamos ser purificados. Él es puro. Por eso dije antes, Él es justo. Nosotros somos hechos justos por medio de su obrar. Pero evidentemente, el que hace justicia tiene que ser justo, que eso se refiere a Jesucristo, o tiene que haber sido hecho justo, como son aquellos que somos hijos de Dios, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Respecto de esto, fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 29. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, para hacer justicia, ¿vieron que dice, repite de vuelta, de que hace justicia? Que decía el versículo 3, que en esto se manifiestan los hijos de Dios, el que hace justicia. ¿Quién puede hacer justicia? El que es nacido de Él. Entonces, hermanos, déjenme decirles que para poder hacer justicia, primeramente debemos cumplir el requisito de tener una fe correcta, porque solamente puede hacer justicia el que ha sido hecho justo por el Señor. Entonces, si no tenemos la fe correcta, que es la fe en Jesucristo y en todo lo que la Biblia dice acerca de Él, no podemos llegar a ser justos y a hacer justicia en los términos de lo que Dios quiere. No alcanza con tener fe, ni siquiera alcanza con tener fe en Dios o en Jesús o en algo que se relacione con Él. Fíjense lo que dice el capítulo 4. Capítulo 4, 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay mucha historieta dando vuelta por ahí, mencionando a Jesús y mencionando a Dios, pero muchas de esas historietas no se basan en la Biblia. La mencionan, tienen el lenguaje, pero no transmiten el mensaje de la Biblia con claridad. Sigue diciendo, versículo 2, 4.2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuántos hablan de Jesús y dicen, no, Jesús es un ángel, o Jesús es un
un profeta, o Jesús cuantas cosas, hermano, eso no sirve. Por más que hablen de Jesús, nombrar a Jesús no significa que se tenga la fe correcta. La Biblia dice que la fe correcta es que creer que Jesucristo es Dios Hijo, y que vino a este mundo y que se encarnó, y que fue uno de nosotros y que vivió lo mismo que todos nosotros, pero sin pecado, y siendo un cordero sin mancha, se entregó en la cruz para pagar por nuestros pecados, y Él es la propiciación, el que satisface el precio de nuestro pecado para que nosotros podamos ser salvos por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje, eso es tener la fe correcta. Todo lo otro es trucho. Todo lo otro es bla, 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 y todo lo otro conduce al infierno. Por eso decimos que la primera señal de autenticidad es hacer justicia. Pero para hacer justicia la pueden hacer aquellos que han sido hechos justos. ¿Por qué han sido hechos justos? ¿Por sus méritos? No, para nada, porque no los tenemos. Hemos sido hechos justos porque tenemos la fe correcta, la fe que la Biblia dice que debemos tener. Ahora bien, hacer justicia no se trata solamente de tener la fe correcta, sino también de tener la práctica correcta de esa justicia, o un ejercicio correcto de la justicia. Leímos el 3.10, fíjense lo que dice el 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, es tener la fe correcta y es tener la práctica correcta para poder decir que estamos haciendo justicia. Esto ya lo hemos comentado ampliamente el jueves pasado, no voy a volver a repetir todos los conceptos, sino que simplemente mencionarlo. Aquel que es verdaderamente hijo de Dios no practica liberalmente el pecado. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Como dije, ya lo hemos comentado más en extenso el jueves pasado. Aquel que es verdaderamente hijo de Dios no practica liberalmente el pecado. Puede ocasionalmente caer en pecado, pero se arrepentirá y tratará de evitarlo. Y pedirá perdón a Dios. Y como dije, tratará de evitarlo no por obligación, simplemente, sino porque tiene una nueva naturaleza que lo aleja de esa práctica voluntaria del pecado. Quizás peque, pero no quiere pecar. ¿Se entiende? Entonces, esa manera de vivir, de tener la práctica correcta de la justicia, de la rectitud, ese andar por la vida, es uno de los signos distintivos, es una señal de autenticidad. Si una persona dice que es hijo de Dios, pero anda pecando alegremente por la vida, y lo sigue haciendo, y no le importa, hermanos, esa persona difícilmente sea realmente hijo de Dios. Por más que haga muchas cosas de las que hacen los hijos de Dios. Entonces, la primera señal de autenticidad es hacer justicia. Para hacer justicia tenemos que ser hechos justos por medio de la fe correcta y practicar la justicia, practicar la rectitud como Dios nos enseña. Una vida alejada del pecado. No que el pecado no nos toque alguna vez, pero alejados del pecado. Segunda señal, siempre basados en el 3.10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uno es el que hace justicia. Es hijo de Dios el que hace justicia. ¿Y cuál es la otra señal? El que ama a su hermano. Es decir, la otra señal es el amor fraternal. Y es la otra señal de autenticidad. Es un signo inequívoco que no puede faltar en aquel que es verdaderamente hijo de Dios, porque ¿qué dice el 4.8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esta es la segunda señal inequívoca de autenticidad de aquel que es verdaderamente hijo de Dios. El amor fraternal, el que ama a su hermano. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios
es amor. Entonces, esta señal también tiene que estar inequívocamente en la vida del que es hijo de Dios. ¿Tenemos claro entonces? Las dos señales: hacer justicia, porque hemos sido hechos justos por Cristo y podemos hacerlo, y el amor fraternal. Hay unas frases que se repiten y que me llamaron la atención y que quiero compartírselas, hablando de esto de las coincidencias. 2 veces aparece en la carta de Juan la frase «esto les escribo» o «esto les he escrito». Y fíjense cómo esto que se repite 2 veces tiene que ver con esto que estamos hablando. Esta frase «esto les escribo» o similar aparece sugestivamente cada una de ellas, de las 2 veces, relacionada con los 2 aspectos del hacer justicia. Una de las veces aparece en el capítulo 5, versículo 23. Perdón, 13. 5:13. Estas cosas les he escrito, esta es la frase, estas cosas les he escrito. ¿Qué nos escribió? Estas cosas les he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo dice? ¿Le escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que crean en el nombre del Hijo de Dios? Bueno, se los escribo para que crean bien, para que crean como corresponde, para que crean como Dios dice que tenemos que creer, no como a algunos se le da la gana o cada uno piensa que tiene que creer. Hay gente que piensa que es hijo de Dios porque llega la época de la Semana Santa, y empieza a hacer cosas que las tradiciones dicen que tienen que hacer. Entonces calman su conciencia. No se trata. Por eso, hermanos, tenemos que creer en el Hijo de Dios de la manera correcta. Estas cosas les escribo, dice, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, como tienen que creer. Y el otro aspecto, la otra vez que aparece la frase, esto les escribo, así como este 5:13 tiene que ver con tener la fe correcta, tener la fe en quien corresponde y de la manera correcta, el otro tiene que ver con la práctica correcta. ¿Saben dónde vuelve a decir esta frase? En el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el 2:1? Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo, vuelve a repetir esa frase, ¿para qué? Para que no pequen. Es decir, para que vivan una vida de justicia, para que hagan justicia, para que vivan rectamente. Si alguno hubiere pecado, ya lo hemos comentado también, si alguno hubiere pecado, tenemos un paracleto. Tenemos un abogado permanente para con el Padre, a Jesucristo el justo. El otro paracleto, el consolador, es el Espíritu Santo, ¿no se acuerdan? Paracleto 1, el abogado, Jesucristo, quien tiene que ver con el pago de nuestras penas delante de Dios. El otro paracleto, el consolador, el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo esta frase se repite, esto les escribo, y tiene relación con el hacer justicia. Una, para que tengan la fe correcta, para ser justos verdaderamente, y otro, para que tengan la práctica, el ejercicio correcto de la justicia, para que no pequen. Hay otra frase que aparece 2 veces en 1 Juan, y es la frase cuando él dice, este es el mensaje. Este es el mensaje, dice Juan. Y sugestivamente tiene que ver con estos 2 temas que venimos hablando también. La primera vez que dice este es el mensaje está en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje, dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, este es el mensaje. ¿Cuál es la primera parte del mensaje? Hacer justicia. Andar en la luz, o sea, vivir rectamente. Andar en la luz, alejados de las tinieblas. En la verdad, practicando la verdad. Entonces, fíjense, este es el mensaje.
Muchachos, chicas, tienen que vivir rectamente, porque Dios es luz, y Él está en luz e ilumina el camino de los que son suyos. Pero vuelvo a repetir esta frase, este es el mensaje. En este caso en el capítulo 3, versículo 11. Y fíjense, oh casualidad, cuál es el mensaje. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Oh, qué casualidad. La otra parte, la otra señal de autenticidad de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo siempre nos va repitiendo de distintas maneras lo mismo para que nos entre y para que nos demos cuenta? Este es el mensaje. Que hagan justicia, que vivan rectamente, y este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. Y hay una frase más que se repite 2 veces. Juan habla 2 veces de aquellos en quienes el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquellos en cuyas vidas el amor de Dios se ha perfeccionado. Una de ellas está en el capítulo 2, versículo 5, que dice así: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿En quién se ha perfeccionado el amor de Dios? En aquel que guarda su palabra. Otra frase para decir esto, según el versículo 3:10, en aquel que hace justicia, en aquel que vive rectamente, en aquel que no practica el pecado. En este se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Pero en quién más se ha perfeccionado el amor de Dios? Bueno, para saber eso, vamos al capítulo 4, versículo 12. Oh casualidad, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que, ¿en quiénes se ha perfeccionado el amor de Dios? En el que hace justicia, en el que vive rectamente, en el que guarda su palabra, según el 2.5, y se ha perfeccionado el amor de Dios si nos amamos unos a otros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué bárbaro, ¿eh? Cómo este versículo 3:10 se abre, se nos presenta como el centro del mensaje y de ahí empiezan a salir los rayos hacia todo el resto de la carta que nos ilumina acerca de esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Estas son las señales de autenticidad de los hijos de Dios. El que hace justicia, es decir, el que tiene la fe correcta para ser hecho justo por medio de Jesucristo y poder hacer la justicia, porque únicamente puede hacer justicia el que es nacido de Dios, hemos leído, puede vivir rectamente conforme a los parámetros bíblicos y con la intención y la motivación correcta porque es hijo de Dios. El que hace justicia y practica la justicia, y en segundo lugar, el que practica el amor fraternal. Hermanos, estas son las 2 señales de autenticidad, dice la palabra de Dios. Entonces, me preguntaba yo cuando leía esto, y les pregunto a ustedes para que cada uno se lo pregunte. ¿Estas señales de autenticidad las ves en tu vida? ¿Sentís esa motivación interior para hacer justicia, para vivir rectamente, para no practicar el pecado? Y si alguna vez te toca, bueno, volver atrás, pedir perdón y decir, no quiero pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios, en que hacen justicia y en que aman a sus hermanos, el amor fraternal. Que no es fácil. Que no es fácil amar fraternalmente como el Señor nos dice que amemos. Es fácil decirlo. Así que, hermanos, el amor fraternal es el que Jesús mostró por nosotros. Es ese amor, ¿no? Ese Jesús dice, amen como yo los he amado. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos con esto?
Estas señales, aunque sean incipientes, están en nuestras vidas. ¿Se tienen que ir perfeccionando? Por supuesto que se tienen que ir perfeccionando, de eso se trata. De cada vez poder vivir más conforme a la voluntad de Dios y hacer justicia, y de cada vez más poder despojar la de las barreras y los prejuicios que uno tiene para ver en el hermano a aquel a quien debo amar. De una manera práctica, ¿no? Bueno, si esto está en nuestras vidas, estamos en el buen camino. Si son semillas incipientes, bueno, reguémosla. Reguémosla con la semilla de la palabra de Dios, reguémosla con la semilla de la comunión con los hermanos, reguémosla con la semilla de la búsqueda de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y que cada día que pase podamos decir, esto está un poquito mejor manifiesto en mi vida. ¿Les parece, hermanos? Nos llevamos el desafío. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es de Dios. Parafraseamos de esa manera lo que dice este versículo. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que esto siga revelándose a nosotros, que sigamos entendiéndolo, porque es lo que dice la Biblia. No hay otro camino, no hay otra forma. Y si alguien les dice otra cosa distinta, ustedes plánquensele y digan, mirá, la Biblia no dice eso. Date cuenta de lo que Dios dice, que este es el camino, por acá es la cosa. Señor, y hemos estado reflexionando en tu palabra, deseamos, Señor, vivir como hijos tuyos, manifestarnos como hijos tuyos, no para mostrar logros, no para exhibir trofeos ni medallas, sino para glorificarte, Señor, viviendo vidas que hagan justicia, Señor, y que practiquen el amor fraternal. Señor, haznos esos hijos tuyos, porque de esa manera nos has de bendecir a cada uno, nos has de utilizar, Señor, para hacerle bendición, y nos harás crecer, Señor, madurar, y poder ser de testimonios a aquellos que están a tu alrededor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando, y confiamos en ti por todos los motivos por los cuales estamos orando. En el nombre de Jesús, amén.